Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Crea tú misma. Yo soy Guada del canal Guada Scrap y hoy os vengo a enseñar la segunda parte de nuestro taller especial de lettering. Si quieres aprender las diferentes técnicas y cómo crear una palabra de lettering, pues coge asiento que empezamos ya. Vamos a hacer un breve recordatorio de lo que hemos aprendido hasta ahora sobre el lettering. Lo primero, ya sabéis que el lettering es dibujar palabras, no es escribir. Y lo segundo es que tenéis que practicar todos los días un poquito cada día los diferentes trazos. Empezamos practicando el trazo grueso, luego el trazo fino, luego lo hemos mezclado, grueso, fino, hemos aprendido a hacer las U's, las U invertida, las montañitas, todas las U juntas. Hemos practicado también las V, V invertidas, las C, las O y después unas cuantas letras y al final hemos conseguido crear este abecedario. Por supuesto, también hicimos el abecedario en mayúsculas. Lo que vamos a aprender hoy son diferentes tipos de letras y algunas técnicas. Vamos a aprender la técnica del degradado y la técnica de cómo aplicar las sombras a nuestras letras. Antes de explicaros la técnica del degradado, vamos a aprender cómo unir letras. Imaginaros que yo quiero poner la palabra hola. Si yo escribo la palabra hola normal, la escribo así. Pero repito que el lettering no es escribir, sino dibujar. Como tengo una punta de pincel para aprovecharla completa, la forma de hacer la H ya sabéis que se hace uniendo un palito grueso junto con una U invertida. Si yo dejo esta H así como está y pongo aquí al lado la O y pongo aquí al lado la L y la A, no tiene mucha gracia ver la palabra así. Sin embargo, si yo lo voy a hacer con las letras simples para que veáis, pongo una H normal, pero continúo, en vez de frenar aquí, continúo un poquito fino hacia arriba, teniendo en cuenta que la siguiente letra es la O y va a empezar por aquí, y voy a coger ese trocito y en vez de terminar ahí hago aquí una vueltita y la termino ahí, que sería esta vuelta. Y si continuando esta línea aprovecho y subo para hacer la L y vuelvo a subir otro rabito hacia arriba, que sería este pero un poquito más alto, pues ahora ya aquí pongo la A y veis la diferencia de una a otra. Sigue siendo lettering, tanto esto como esto, pero son diferentes estilos, diferentes tipos de letra, de tipografía y diferentes estilos. Esto todavía lo podemos hacer de otra forma, todavía mejorándolo más. Por ejemplo, si la H hacemos aquí así una vuelta y esto lo ponemos de esta forma, la O la hacemos así, la L de esta otra forma y la A sigue poniendo lo mismo, sigue siendo lettering, pero es otro tipo de letra. A la hora de hacer los abecedarios, por eso os decía en la lección anterior que es muy importante practicar diferentes abecedarios para que luego os sintáis a gusto y estéis cómodos a la hora de crear las palabras. Una vez que tengáis un abecedario que os guste, podéis seguir practicando diferentes palabras. Siempre os recomiendo a la hora de hacer esto, siendo principiantes, que utilicéis un lápiz y una goma, ya que el lápiz se puede borrar y evidentemente el rotulador no, y nos podemos cargar cualquier lámina que estemos haciendo. Entonces, lo normal será hacerlo con lápiz, dibujadlo siempre con lápiz y cuando ya veáis que os gusta, pues lo repasáis con el rotulador. Evidentemente, no podéis hacer esto, ya que la punta del rotulador es mucho más grande que las letras que habéis escrito y no os va a dar. Esto lo podéis hacer en este tamaño para los rotuladores Pentel. Así que acordaros siempre al hacerlo en lápiz que vais a utilizar una punta bastante gordita. Mirad, yo lo he puesto aquí con lápiz y ahora voy a repasarlo con mi rotulador.
y como he dejado espacio suficiente, puedo repasarlo tranquilamente con mi rotulador. ¿Qué pasa? Si os queda un poquito de lápiz por ahí, que veis que hay algunas zonas donde lo he hecho un poquito más grande y se ve el lápiz, os recomiendo, muy importante, que esperéis a que se seque perfectamente el rotulador antes de borrar, porque si no os cargáis totalmente el trabajo. Pues para hacer los degradados os voy a enseñar 3 formas de hacerlo. Primero vamos a utilizar este rotulador que se llama Blender, es el N00 de Tombow, y lo vamos a usar de 2 formas diferentes. Para la primera forma voy a utilizar estos 2 colores, el Tombow 312 y el Tombow 158. Son 2 verdes, uno más clarito y otro más oscuro. Y voy a empezar escribiendo la palabra con el tono más clarito, el 312. Voy a hacer la misma palabra, voy a poner hola. Y como veis, el mismo rotulador ya me hace, como os decía antes, un pequeño degradado por la parte de abajo, pero como os quiero enseñar cómo utilizar el Blender con el color más oscuro, yo lo voy a hacer en 2 tonos de verde, pero podéis utilizar cualquier mezcla de colores que os apetezca. En este caso voy a hacerlo en la parte de arriba, voy a poner un poquito del color más oscuro en la parte de arriba de cada palabra, de cada letra, perdón. Y con el Blender voy a hacer que se mezcle un poquito en la zona del centro, ¿veis? Para que no quede ese corte tan radical y queden los tonos mezclados. Queda de esa manera. ¿Veis el rotulador? No pasa nada porque esto luego se va quitando y os vuelve a quedar totalmente transparente, ¿veis? No se estropea. La siguiente forma que os voy a enseñar para utilizar el Blender es en cualquier plástico o metacrilato, un acetato, donde queráis, que el rotulador resbala, descargo un poquito de tinta, ¿veis? Pinta ahí un poquito. Y con el color más oscuro también vuelvo a pintar así. Y ahora voy a intentar escribir con el Blender la misma palabra utilizando estos 2 tonos. La desventaja de hacerlo directamente con el blending es que no está tan preparado para hacer lettering, sino más bien para mezclas, y no nos queda tan definida la letra. Pero bueno, es otra forma de hacer ahí un degradado más raro. Otra forma también es poniendo simplemente cualquiera de los 2 colores en el metacrilato o en el acetato que hayáis elegido, o en un trocito de plástico, y con la punta del otro pincel coger este color, lo mezclamos y directamente, mirad, nos salen los 2 tonos. Y cada vez que hagáis una palabra volvéis a coger el otro tono, una letra, y os quedarán todas por igual. Es otra forma diferente de hacer otro degradado. Pues estas son las 3 formas que os quería explicar de cómo realizar un degradado. Pero también existe una técnica que a mí me parece muy chula, que es coger el tono más clarito de rotulador. Voy a utilizar ahora estos lilas, voy a hacer la misma palabra
Y ahora con un trocito de papel que no sirva, lo podéis poner o bien arriba o bien abajo, el trocito que queráis cambiar. Venga, yo lo voy a poner en la parte de arriba y así aprovecho este degradado que me hace el rotulador por debajo. Lo voy a colocar en esta línea de puntos lo más derecho posible y voy a hacer la misma palabra repasando con el color más oscuro por encima. Voy a coger este que se ve mucho más la diferencia. Colocamos bien el papel y repasamos. Y antes de quitar el papel, lo que voy a hacer ya es repasar la parte de arriba. Y veis, nos queda una línea totalmente en el mismo centro, bueno, en la zona en la que la queráis poner, y en una parte un color y en la otra parte otro. Ahora sería repasar con el clarito en la parte de abajo. Y ya tenemos nuestra palabra con degradado. Si no os gusta este tipo de corte tan radical, lo podéis mezclar con el blending. Le vamos dando así con el blending y se mezcla un poquito el color de arriba con el de abajo. La línea sigue estando, pero el color de abajo va cogiendo la fuerza del de arriba. ¿Veis la diferencia? Eso ya es cuestión de imaginación y de vuestro gusto. Podéis ir probando diferentes técnicas hasta que encontréis la que más os apetezca hacer en ese momento. Si yo quiero hacer la sombra a esta palabra, tengo que empezar pensando dónde me está dando la luz. Yo tengo aquí un foco, imaginaros, para que lo entendáis, voy a apagar el que tengo de este lado. Y mirad, como veis, la luz viene desde este punto, entonces la sombra es en el punto contrario de donde me da la luz. Es decir, si la luz entra desde este punto, que es de donde me está dando a mí el foco, la sombra tiene que estar en este punto. ¿Veis? Luz, sombra. Vale. Pues teniendo esto en cuenta, vamos a ponerle sombra a esta palabra. Como hemos dicho, tenemos aquí el foco de luz, entonces la sombra irá siempre por debajo, en este caso, ¿vale? Luz, aquí sombra. Repaso un poquito, no se aprecia mucho con este rotulador, voy a coger uno un poquito más oscuro. Repaso un poquito la palabra así, ¿veis? Por donde me está dando la sombra. Ahí, aquí debajo de la letra. Esto está muy bien, es un poco complicado de entender al principio, pero al final, gracias a este efecto de luz y sombra, podemos aprender a hacer letras con volumen. Igual que le ponemos sombra, también podemos aplicarle luz con cualquier rotulador de este tipo de pintura metalizado o blanco, si tenéis alguno blanco, le podéis poner así un poquito de luz, de brillo. Y como os decía, pues así conseguimos ese poquillo de luz que necesita nuestra palabra. Esto es un ejemplo, pero luego ya podéis jugar vosotros con la luz y la sombra. Tenéis que seguir haciendo pruebas y buscar lo mismo que en el degradado, buscar la forma en la que os sintáis más cómodos trabajando. Pues de momento esta es la lección de hoy de lettering en el canal de Crea Tú Misma. Espero que os estén gustando mucho estas lecciones.
Por mi parte nada más, yo me despido. Recordad que nos vemos en una tercera lección donde hablaremos de algo como el falso lettering. Si os apetece ver ese vídeo, pues no pierdas de vista este canal, que muy pronto lo vais a ver por aquí. Yo me despido hasta ese día. Adiós.